es ver los mecanismos de la conducción de calor, ¿sí? Ya que hemos repasado todo este asunto de balance en materia, balance en energía, ¿no? Vamos a repasar esta parte que son los mecanismos, ¿no? De transferencia de calor. Ya, los mecanismos jóvenes de la transferencia de calor son 3. ¿De acuerdo? Son 3. Otros mecanismos no existen. Al menos de los típicos, ¿no? ¿Sí? Tenemos el primer mecanismo que se llama conducción. Es propia de los materiales sólidos. Tenemos la convección. Es propia de los fluidos. Y finalmente tenemos la radiación. La radiación, jóvenes, es característica, ¿no? Su característica principal, diríamoslo así, es que no requiere la presencia de materia. ¿Me entienden? O sea, no requiere un medio material, es decir, no requiere un medio sólido, ni líquido, ni gaseoso. La radiación ocurre en realidad de muy buena manera en el vacío. Sí, en el vacío. O en gases muy poco densos, ¿no? Sí, en gases poco densos. Como el aire, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? El mecanismo de la radiación que no requiera un puente, ¿no? Material para poder trasladarse de un punto a otro, sino que más bien en el mecanismo de la radiación, ¿sí? Se requiere que exista o que no exista materia, ¿no? Que haya una ausencia de materia, ¿no? Es mucho mejor. ¿Cómo creen entonces que nos llega la energía del sol, no? ¿Sí? La energía del sol nos llega, esa gran distancia que recorre esa energía para llegar desde el sol a la Tierra, más o menos a 8 minutos nos llega esa energía. Y entre el sol y la Tierra, ustedes ya saben que hay un gran vacío, ¿no? ¿Sí? Un vacío. Entonces, la radiación solar llega pues a la Tierra y esta radiación viaja en el vacío, ¿no? Pero también la radiación puede estar presente en gases muy expandidos, ¿no? Poco densos, como el aire, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el helio, el argón, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, etc. Gases poco densos. Es decir, gases en condiciones ordinarias, ¿no? ¿Ya? Y la radiación, jóvenes, no existe en sólidos ni en fluidos líquidos o gases densos como vapores, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La radiación puede penetrar en los sólidos unas cuantas micras, ¿no? ¿Sí? Unas cuantas milésimas de milímetro atraviesa y la radiación se detiene. ¿De acuerdo? En los líquidos, como en el agua, por ejemplo, la radiación avanza un poquito, ¿de acuerdo? Unos cuantos centímetros y se detiene. Y en líquidos como aceites lubricantes o líquidos de otra naturaleza que no sean tan transparentes, entonces la radiación penetra también algunos milímetros y se detiene. Y la radiación en realidad puede viajar miles de millones de kilómetros sin ningún problema a la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? En el vacío. Listo. Entonces, la conducción es propia de los materiales sólidos, ¿sí?
Vamos a ver primero la conducción. Ya, la conducción. La ecuación que nos determina cómo el calor pasa y viaja a través de un material sólido es la ecuación de Fourier o la ley de Fourier. ¿Sí? Que nos dice que la razón de la transferencia de calor va a ser igual a menos una constante que se llama conductividad térmica, el área, y algo que es el gradiente de temperaturas, ¿sí? Ahí está. El flujo de calor es un flujo, claro, es un flujo tridimensional. Viaja en las tres dimensiones. Pero aquí simplemente estamos anotando en una sola dimensión, en la dirección X, ¿no? Ya, entonces fíjense que esta es la ley de Fourier. Si yo tuviese un material sólido, por ejemplo, una pared plana, que es lo más simple, ¿no? Aquí está, tenemos una pared plana. Esta es la geometría más sencilla, ¿no? Los objetos planos. Y el calor puede viajar a través de este material sólido. Esta podría ser una pared plana, como les dije, ¿no? Sí. Y esta pared plana tiene sus propiedades. Tiene su conductividad térmica, ¿no? Sí. La conductividad térmica ahorita vamos a ver, lo vamos con más detalle. Y vamos a suponer que el flujo de calor está atravesando la pared, ¿no? Sí. Ahí está. Está atravesando la pared en esta dirección. En la dirección X. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y tenemos aquí el área justamente. ¿A esto qué podemos hacer? Podemos encajarle, no, acomodarle un eje de coordenadas, ¿sí? Un eje de coordenadas. Y aquí tendríamos, en vez de Y, tendríamos la temperatura, ¿sí? Ya, ahí está. Y esta posición sería el espesor de la pared, ¿no? Entonces aquí X es igual al espesor de la pared, ¿no? El espesor de la pared entonces sería esta dimensión, ¿no? ¿De acuerdo? Y para que el calor pueda viajar en esa dirección, tiene que haber una diferencia de temperaturas, siempre. Tiene que haber una diferencia de temperaturas, ¿no? Y esa diferencia de temperaturas, fíjense, en esta pared plana hay una cara en el lado izquierdo y una cara en el lado derecho. Y si va a viajar de izquierda a derecha, entonces aquí podríamos tener una temperatura de pared 1 y en este otro lugar, aquí, una temperatura de pared 2, ¿no? Y en el interior del material tendría que existir algo que se llama gradiente de temperaturas. Ahí está. Esa línea amarilla es la variación de la temperatura en el espesor interno de la pared que hace que justamente el calor vaya viajando desde una fuente caliente T1 hasta una fuente fría T2 en esa dirección. Ya, el calor va a viajar en esa dirección, ¿no? No va a viajar nunca al revés, pues, ¿no? Sería violar las leyes de la termodinámica. El calor
siempre va a pasar desde un objeto caliente hacia un objeto frío, o de un punto caliente hacia un punto frío, ¿no? Si las temperaturas fuesen a la inversa, es decir, T1 fuese mayor a T2, el flujo de calor entonces se invierte y el flujo de calor tendría que verificarse de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿sí? Este perfil de temperatura es amarillo. Ya, si quieren, miren, le vamos a poner su nombre. A esto de aquí se le llama perfil de temperaturas. ¿Ya? Y es una línea recta, si se dan cuenta, es una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta se llama gradiente de temperatura. ¿No? A ver, entonces ubiquémonos, jóvenes. Se trata entonces esa línea amarilla de una línea recta. Y esa línea recta en un diagrama, en un eje plano, ¿no? En este caso T versus X, ya tiene una pendiente. Y la pendiente, en este caso, es la derivada. ¿Sí? Y esto recibe el nombre de gradiente, ¿sí? Gradiente de temperatura, ¿ya? A ver, ¿qué era el gradiente de temperatura? No es nada más que la pendiente de esa línea recta, ¿ya? Y la pendiente en una línea recta es constante. ¿Sí o no, señores? ¿No? Por lo tanto, ¿qué nos dice la ecuación de Fourier? Que este flujo de calor, ¿no? Va a ser igual o proporcional a la conductividad térmica del material. Si el valor de K es alto, entonces el valor de Q va a ser alto también, ¿no? Este es el caso de los materiales conductores del calor, buenos conductores del calor, ¿como quiénes? Los metales, ¿no? Sí. Los metales tienen muy buena conductividad térmica, ¿no? Los valores de la conductividad térmica en los metales son los más altos. Y si este valor K es muy bajito, entonces ya no se trata de un conductor, se trata más bien de un aislante térmico, ¿no? Sí, por ejemplo, la fibra de vidrio o lana de vidrio, ¿no? Que hay en los hornos, se utiliza para evitar que el calor se nos escape tan fácilmente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la fibra de vidrio es un material sólido que tiene una conductividad térmica baja. O un refrigerador, ¿no? Un refrigerador tiene entre sus paredes espuma de poliuretano. Y la espuma de poliuretano es un material aislante, tiene una conductividad térmica muy baja y disminuye o minimiza la entrada de calor desde afuera del refrigerador hacia adentro. O el plastoform, ¿no? ¿Sí? Las conservadoras, por ejemplo, ¿no? De plastoform. Bueno, ustedes ya saben para qué sirve, ¿no? Para mantener o frío o caliente cualquier material que se introduce en el interior. ¿Pero por qué sucede eso? Porque su valor de K es muy bajito. Si el valor de K disminuye, el calor disminuye también. Pero también es proporcional al área. Nunca se vayan a olvidar. En las definiciones que hicimos del calor, el calor es una función de superficie, ¿no? Mejor dicho, claro, depende de superficie, ¿no? Atraviesa superficie, dice, ¿no? La definición es una forma de energía que entre muchas cosas, una de ellas decía que atraviesa superficie. Entonces depende del área. Si el área aumenta, el flujo de calor aumenta. Si el área disminuye, el flujo de calor disminuye. Y multiplicado por ¿quién? Por la pendiente o en términos generales por el gradiente de temperaturas. Ahora este gradiente de temperaturas en esta figura, ¿no? Que estamos dibujando es negativo. Es negativo la pendiente, ¿no? En esta línea recta. Tiene entonces una pendiente negativa, ¿no? Si este es nuestro eje de coordenadas, esta pendiente vale 0 de esa línea.
va al infinito, positivo, negativo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y es evidente de que nuestra pendiente es negativa. Entonces, para evitar que el calor nos salga negativo, le aumentamos un signo por acá. Por eso es que se coloca ese signo. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo hallar el pendiente de esa línea, la pendiente de esa línea recta? Fácil, ¿no? Sí, ¿cómo podemos hallar la pendiente? Entonces, fíjense, yo puedo darme una tabla de puntos, ¿no? En donde aquí yo tengo T y X. Cuando X es 0, aquí estamos, ¿no? Aquí, cuando X es 0, tengo T1. Y cuando X es igual al espesor, tengo T2. ¿Cómo hallo la pendiente? En un eje tradicional, la pendiente es delta Y sobre delta X, ¿no? ¿Sí? O si quieren, también se puede anotar como la derivada, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la pendiente en nuestro caso es delta T sobre delta X. Y esto sería igual, entonces, a T2 menos T1, espesor menos 0. Ahí está. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación de Fourier para una pared plana? Quedaría mucho más simple de esta manera, ¿no? Ahí está. Y si queremos eliminar el signo, ahí está. Entonces, esta sería la ecuación para determinar cuánto calor está atravesando, ¿no? Una pared plana con área constante. ¿Ya? Entonces, ese es el caso más sencillo, porque en realidad tenemos muchas situaciones, muchas geometrías, ¿no? Podemos tener el caso de la pared plana, el caso de un cilindro, de un sistema cilíndrico, de un sistema esférico, o en general cualquier figura geométrica que puede hacer la forma de algún material sólido que es susceptible de transferir calor, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el caso más sencillito, el caso de la pared plana, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito ahora de la conductividad térmica. Ya, la conductividad térmica acá, ¿no? ¿Sí? La conductividad térmica, jóvenes, es una propiedad de los materiales, ¿no? Sí, se trata entonces de una propiedad de los materiales. No es exclusivo de los sólidos. Cuidado, ¿ya? Porque los líquidos y los gases también tienen conductividad térmica. Entonces no vayan a estar pensando que solo hay conductividad térmica para materiales sólidos. También los líquidos y los gases tienen esta propiedad. Y al tratarse de una propiedad, entonces nosotros podemos hallarlo, ¿sí? Hallar datos de conductividad térmica en los libros, ¿no? ¿Sí? Podemos pillar entonces estos datos. Entonces, en los libros, en internet, en las bases de datos, ¿no? Como la NIST, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? En la NIST pueden encontrar ustedes propiedades de muchos materiales y muchas propiedades, no solo conductividad térmica, ¿no? Pueden hallar datos de densidad, ¿sí?
de calor específico, conductividad térmica, conductividad eléctrica. En fin, pueden pillar cada propiedad, que inclusive, no sé, propiedades bien raras que quizás para nuestro contexto no son importantes, pero hay de todo, ¿ya? Y también podemos encontrar esas propiedades para cualquier material. Para cualquier material, ¿ya? Obvio que para materiales exóticos o materiales peligrosos o materiales secretos, no hay, pues, ¿no? No hay, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren averiguar con qué material se recubren los aviones para que se vuelvan furtivos y no puedan ser detectados por los radares, obviamente que eso no van a encontrar, ¿no? Sí, no van a encontrar porque es un secreto tecnológico, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y si en algún momento necesitan trabajar con un material exótico, entonces es con plata también, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden entrarse a la NIST, solicitar información y con tarjeta de crédito, ¿no? ¿Sí? E inclusive con restricciones, ¿no? Si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, qué sé yo, un montón de propiedades para el uranio, seguro pues que los van a estudiar, ¿no? ¿Qué está haciendo este loco en Bolivia pidiendo datos para el uranio? Hay algo raro por acá, digamos, ¿no? Entonces seguramente te van a investigar, vos tenés que demostrar, ¿no? Que sos buen tipo, que no eres comunista, que no estás a favor del terrorismo y que no eres obviamente del parte o componente de la yihad islámica, ¿no? O de los rusos o de los chinos, digamos, ¿no? Ya, por último. Y luego ya te condicionan, ¿no? Te ponen condiciones. Que si vos, eh, no, que si vos liberas esa información, bueno, pues a la chirola nomás, allá en Estados Unidos, a ponerse, ¿no? El mameluco naranja y listo, ahí te encierran. ¿Ya? Pero información de conductividad térmica de materiales comunes y corrientes gratis, uno lo pilla, cualquiera. En el libro mismo van a encontrar en el apéndice mucha información sobre las conductividades térmicas de muchos materiales. ¿Ya? ¿De acuerdo? La conductividad térmica se puede considerar como una constante. ¿Sí? Como una constante para un rango pequeño de temperaturas. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero averiguar la conductividad térmica para la espuma de poliuretano, entre 0 y 100, ese es un rango pequeño, ¿no? O quiero encontrar con la cerámica, para cierto material cerámico, entre menos 200 y 3000 grados centígrados, hay un rango grande. Entonces ahí la conductividad térmica cambia un poquito con la temperatura, ¿sí? Cambia. Entonces puede llegar a ser una función de la temperatura para rangos grandes. Y en tablas se puede pillar entonces el valor de K a distintas temperaturas y se puede hacer una estimación del valor de K. O también se puede encontrar información de K que tenga un comportamiento, a lo mejor de una línea recta o de una parábola, ¿no? ¿Ya? O en algunos casos la conductividad térmica también puede tener otros comportamientos, no siempre el de una línea recta. ¿Ya? Podría también tener un comportamiento exponencial. ¿Sí? Un comportamiento exponencial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces depende, ¿no? Pero se encuentra en tablas.
¿Cuáles son las unidades de K? Las unidades de K dependen, ¿no?, del sistema de unidades que trabajemos. Para el sistema internacional, son los vatios, metros, Kelvin, ¿sí? O lo que es lo mismo, vatios, metros, grados centígrados, ¿ya? Espera un momentito, jóvenes, van a disculpar. Son las BTU, horas, pie, grados Fahrenheit, ¿ya? Ahí está. O también Rankine, ¿no? Ahí está, esas serían las unidades, ¿no? De K. Ahora vamos a ver en el texto. Vamos a ver en el texto, jóvenes, algunos ejemplos de la conductividad térmica. ¿Ya? El material sólido que mejor conduce el calor de todo el hombre es el diamante. ¿Ya? El diamante tiene una alta conductividad térmica que supera en mucho la conductividad térmica de los metales. ¿Pero debido a qué? Debido a su estructura cristalina, ¿no? A su estructura química, ¿ya? Una estructura química perfecta de un cristal perfecto. Entonces, el diamante es el material que mejor conduce el calor. Y de los metales, el que mejor conduce el calor es la plata, ¿no? Mejor conduce el calor. Entonces, ahí está, jóvenes, fíjense. No crean que es el oro, ¿no? El oro. El oro está en cuarto lugar, si no me equivoco, ¿ya? De entre los metales, ¿no? Sí, entonces, fíjense. Entonces, jóvenes, si ustedes quieren conducir bien una relación con una chica, tienen que regalarle diamante y plata. No, mentira, ¿no? Sí, no hay que convertir este mundo en un mundo de intereses, ¿no? Tampoco así, ¿no? Bueno, a ver, vamos a buscar el libro, ¿dónde está el libro? Para ver las conductividades térmicas, ¿no? A ver, no sé dónde lo dejé yo, mi libro estaba por acá, jóvenes. Aquí está. Y aquí, jóvenes, vamos a ver nuestra tablita de conductividad térmica, ¿ya? Aquí está, miren, ¿no? ¿Sí?
Ya, ahí está, ¿sí? Podríamos llevarlo a otro lugarcito, pero ahí creo que está bien, ¿ya? Miren, ¿no? Tenemos entonces las conductividades térmicas de algunos materiales, ¿no? Como referencia. Sí, miren, el diamante tiene una conductividad térmica de 2300, ¿no? Casi 7 veces más que el de la plata, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, la plata tiene una conductividad térmica de 429. El cobre 401. Ajá, el cobre entonces había sido un buen conductor del calor. ¿De acuerdo? Luego tenemos el oro, ¿no? Ahí está en cuarto lugar, ¿no? Sí, el oro, 317. Luego tenemos el aluminio. Esos son buenos conductores del calor. En cambio, abajo, en las últimas, ¿no? Tenemos los aislantes. Miren, la espuma de poliuretano, una conductividad térmica de 0,026. Muy baja, ¿no? ¿Sí? El aire, miren, el aire por sí se considera un material aislante, ¿no? Tiene una conductividad térmica de 0,026, igual que la del poliuretano. La lana de vidrio, fibra de vidrio, esa que utilizan las cocinas, en sus hornos, ¿no? 0,043, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? El agua, fíjense que no es un sólido, el agua es un líquido. 0,607, ¿no? Aquí, el agua, aquí. 0,607. ¿No? Entonces, miren, el agua también tiene conductividad térmica. No es una propiedad solo de los sólidos, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? La piel humana, por ejemplo, 0,37, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos obtener algunas conductividades térmicas, ¿no? Y en las unidades, fíjense, ¿no? Son unidades en el sistema internacional. Y si quieren llevarlo al sistema inglés, multiplican estos datos por 0,5778 para convertir a unidades del sistema inglés. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Para este caso, hasta el momento, ustedes van a estudiar el mecanismo interno a nivel molecular. Ya les voy a pedir que lean el libro. ¿Ya? Yo voy a abreviarlo eso. Lean, por favor, el libro y investiguen cuál es el mecanismo a nivel de partícula, a nivel de molécula o átomo que forma un sólido para hacer que el calor viaje en su interior. ¿Ya? En el interior de los materiales sólidos, ¿no? Ya, vamos a ver un ejemplito. Ahí está, fíjense. Entonces tenemos una pared de 2 por 3 metros, ¿sí? ¿De acuerdo? La cara exterior de la pared es una pared de una casa seguramente, ¿no? La parte externa de la pared está castigada por el sol. Y ustedes saben que cuando el sol está incidiendo sobre una superficie, produce calor, ¿no? Entonces vamos a utilizar un instrumento adecuado para medir la temperatura de la superficie de la pared, ¿no? ¿Cómo medirían ustedes la temperatura de la superficie de un
objeto, cualquier temperatura superficial. Con un termómetro, pero ¿qué tipo de termómetro? A ver, ¿quién me dice? A ver, Un termómetro ¿están ahí, láser. jóvenes, o están? Sí, un termómetro infrarrojo, ¿no? Láser dicen, pero en realidad es un termómetro infrarrojo, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces podemos utilizar un termómetro infrarrojo que tiene una mirilla láser. Pero en realidad es un termómetro infrarrojo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esa es la mejor manera de medir temperaturas de pared, ¿sí? Con un termómetro infrarrojo. ¿Ya? ¿Dónde hay eso? Aquí vamos a buscar si quieren, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí. Estos son termómetros infrarrojos, pero son clínicos, ¿no? ¿Ya? Está lenta la conexión. Nosotros necesitamos un termómetro industrial, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Este es un termómetro infrarrojo industrial, ¿no? Hay de todo tipo. Este es un juguete para un ingeniero, obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y con este termómetro ustedes pueden medir la temperatura de cualquier superficie. Pueden medir la temperatura de su lechón navideño, ¿no? Cuando se está cocinando en el horno. O por ahí están ustedes dudando de que el motor de su automóvil se está sobrecalentando, algo le está fallando. Entonces, con ayuda de este termómetro pueden, una vez que paran el auto, abren el capot y apuntan con este termómetro y les va a avisar cuánto es la temperatura del motor. O también, si quieren medir la temperatura de una persona, ¿no? Entonces simplemente apuntan hacia la superficie de la piel y pueden medir la temperatura, ¿no? Ya, el termómetro de infrarrojos es un termómetro no invasivo. No invasivo, es decir, no causa ningún cambio, ningún daño, ningún problema. ¿Ya? Así que cuando uno estaba en el asunto de la pandemia en marzo del año pasado, 2020, marzo encerrado, abril, mayo, junio, julio recién estábamos saliendo, ¿no? Porque todo eso estaba restringido. Y donde íbamos a los mercados, qué sé yo, a comprar cosas, nos tenían que medir, ¿no? ¿Ya? Y uno quedaba medio asustado. Mira, me está apuntando con esa cosa, digamos, ¿no? ¿Ya? A la frente, ¿no? Pero en realidad no causa ningún daño, no es invasivo. ¿Ya? Y para apuntar bien la superficie o el punto a donde estamos midiendo, tiene una mirilla láser, es decir, un rayito láser, que simplemente es una guía para ver dónde estamos midiendo la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dice? Ese rumor que estaba corriendo de que este tipo de termómetros producía radiación,
y esta radiación afectaba al cerebro, ¿no? Y que el cerebro, la radiación de los termómetros combinada con la 5G y la actividad de los virus, ¿no? El RNA de los virus se activaba con la radiación y tantas teorías y rumores conspirativos que salieron en torno a estas cosas, y que a los termómetros, a este tipo de termómetros los tiraron por el piso, y de ahí en adelante ya nadie apunta en la frente, ¿no? ¿Sí? Pero gran error, pues, jóvenes. ¿Por qué? Porque los brazos, las extremidades son siempre más frías, pues, que la frente, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el cuerpo humano tenemos zonas frías y tenemos zonas calientes y zonas extremadamente calientes que no quiero que se imaginen, por favor. ¿No? Ya no estén extrapolando demasiado. Como que, por ejemplo, como la boca o las axilas, ¿no? ¿Sí? Ahí está, son zonas en donde realmente la temperatura es la correcta, ¿ya? Claro, no le van a decir abra la boca y le van a meter la lucecita láser ahí apuntándole las amígdalas a ver cuánto de temperatura tiene uno, ¿no? ¿Ya? Pero la frente es una zona caliente y la frente más o menos tiene entre 0,3 y 0,7 grados menos que la temperatura normal del cuerpo humano. Pero si le miden en la palma de la mano, hay un error de hasta 3, 4 grados porque el brazo, la palma de la mano está siempre mucho más frío. Entonces miden temperaturas erróneas, ¿no? Ya además ven que ahora todo simplemente es un protocolo, ¿no? Ni siquiera un protocolo, porque un protocolo se respeta. Ahora vemos que es simplemente una costumbre, ¿no? Que ustedes van a comprar algo y el que está encargado ahí les da el colcito en la mano, eso está mejor, bien, digamos, ¿no? Y utiliza ahí su termometrito láser, ¿no? Pero es para cumplir, digamos, ya, y ni siquiera lo mira, ¿no? Y por último, ni siquiera está funcionando, ¿no? Ya solo ese secreto solo lo sabe el guardia que te mide la temperatura en la palma de la mano y no le interesa si estás con COVID o si no estás con COVID, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque podrías estar con ébola, podrías estar ¿no? con anthrax y nada que ver con el COVID, ¿no? El COVID es un piojo tuerto en relación a esas otras enfermedades, ¿no? Entonces estos termómetros que ven acá son termómetros industriales y son una joyita, ¿no? Todo ingeniero en procesos debería tener. De hecho, yo tengo uno por acá, ¿ya? No me costó muy caro. Estos Fluke son carísimos, ¿no? Y miren, hay con pantallita. Miren este con pantallita térmica, ¿no? Sí, entonces muestra en una escala de colores, ¿ya? Las zonas frías y las zonas calientes. Uno apunta y es muy interesante. Entonces, con ayuda de estos termómetros, uno puede medir tranquilamente la temperatura de una superficie, ¿no? Miren, vean mi amigo, ¿no? Cómo está midiendo. Aunque aquí no se ve el punterito láser, ¿no? No se ve, pero ahí está. Entonces, eso de decir termómetro láser es un dicho nomás, pero uno ya lo entiende, ¿no? En realidad son de infrarrojos, ¿no? Miren aquí cómo este señor está midiendo el espectro térmico, ¿no? De un motor para ver si se está sobrecalentando. Bueno, entonces, vamos a ver si puedo capturar esta imagen y llevármelo al pizarrón, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Entonces, con este tipo de termómetros yo puedo medir la temperatura de una superficie con una exactitud increíble, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ya ahí está, ¿sí? Bueno, ¿qué más decimos por acá? No hemos terminado todavía. Entonces dice, una pared de 2 por 3 metros está expuesta externamente a la luz del sol. Utilizando un termómetro infrarrojo, se determinan las temperaturas superficiales como 42 grados centígrados y 25 grados centígrados. Seguramente que 42 sería la temperatura en la zona castigada por el sol.
y 25 dentro de la habitación, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, si el espesor de la pared, ¿no? Es de 15 centímetros y sabiendo, ¿no? Que la conductividad térmica de los ladrillos cerámicos, ¿no? Y el cemento, digamos, ¿no? Es, digamos, colocar, ¿no? Es de 0,25 vatios metros grados centígrados determinó la razón de la transferencia de calor ganada por la pared. Ahí está bien siempre un problema real, extremadamente real, ¿no? Sí, y si ustedes jóvenes tienen quizás el oportunio de que su dormitorio o su cuarto de ustedes, una de esas paredes da directo al sol, y ustedes saben, pues, ¿no? Que eso hace que la habitación se haga caliente, incómoda. Incluso ustedes la palpan con la mano en la parte interna y está caliente esa pared, y por fuera pues obvio mucho más caliente. Entonces esa pared pues está haciendo que parte del calor esté entrando al cuarto, a la habitación, y bueno, pues entonces el ambiente se hace incómodo, muy, muy caliente, sofocante, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces dice, ¿cuánto es la razón de la transferencia de calor? Ya, entonces miren, vamos a anotar todo lo que conocemos, ¿no? Aquí vamos a notar ya, la conductividad térmica 0,25, ¿no? Vatios, metros, Kelvin, ¿no? Ahí está, vatios, metros, Kelvin. Ese es el valor de la conductividad térmica. El área de transferencia de calor, 6 metros cuadrados. ¿De dónde salió eso? De acá. 2 por 3, ¿no? 6 metros cuadrados. El espesor de la pared, 15 centímetros. Y eso que creo que 15 es chiquito. Ahora vamos a ver. No, está bien. Más o menos es el espesor de una pared, ¿no? Con sus revoques, los ladrillos, ¿no? Y ladrillo macizo, vamos a suponer que no tiene los huecos. Y el cemento combinado dice que es de 0,25, ¿no? Entonces el espesor, 15 centímetros, esto sería 0,15 metros. ¿Qué más datos tenemos? La temperatura 1, 42 grados centígrados. La temperatura 2, 25. ¿Cómo hemos obtenido estas temperaturas? Con ayuda del termómetro de infrarrojos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pide que calculemos? La razón de la transferencia de calor ganada por la pared. Ahí está, miren. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a borrar esto ya. Vamos a integrar, ¿no? Sí, arriba y abajo. Entre T1 y T2. Entre 0 y delta.
¿Y qué obtendríamos? Ahí está la misma expresión que obtuvimos acá, ¿no? ¿Sí? La misma expresión, fíjense, ¿ya? Entonces, como quieran, la matemática es universal y nos lleva siempre a las mismas conclusiones, ¿ya? Que necesitamos calcular el calor. Entonces, tenemos que la razón de la transferencia de calor es K por A T1 menos T2 para absorber el signo negativillo, ¿no? 0,25 vale esto. Vatios, metros, Kelvin. Por el área, 6 metros cuadrados. Por la diferencia de temperaturas, T1 es 49, perdón, 42. Menos 25, ¿no? Kelvin, esto se va a cancelar, Kelvin con Kelvin o centígrado como quieran. Y el espesor 0,15 metros. Entonces, metro, se anula con el metro cuadrado y todo este resultado nos va a salir en vatios, ¿no? En vatios. Ahí está. Entonces esa pared estaría ganando 170 vatios, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? 170 vatios. Esto es equivalente a tener un secador de pelo encendido, ¿no? En todo el momento, en todo el tiempo que el sol esté castigando la pared. Entonces, parece pequeñito, 170 vatios, pero es no más grande. ¿De acuerdo? Y miren, en una pared tampoco tan grande que digamos, ¿no? Una pared de 2 metros de alto por 3 de ancho, ¿no? Imagínense que la pared fuese más grande y que el sol esté castigando por todos lados, ¿no? Sí, entonces se hace insoportable seguramente el hecho de permanecer en este ambiente. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejemplito? Ejemplos, preguntas, jóvenes, sobre esto. Disculpe, ingeniero, ahí el signo no es necesario colocarle, ¿no? Ah, ¿es necesario, joven? Sí. Claro. Sí. Pero si te das cuenta, el signo ya lo hemos operado, ¿no? Fíjate que aquí está T2 menos T1 y aquí está T1 menos T2. Entonces el signo ya fue absorbido ahí, ¿ya? Ah, sí, ingeniero. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. ¿Ya alguna otra pregunta, jóvenes, sobre esto? Ya, ahí está. ¿Sí, jóvenes? Ahora, hagamos una cosa. Para un ejemplo 2. ¿Sí? Para un ejemplo 2. Miren, entre este rango, entre 25 grados centígrados y 42 grados centígrados, el rango es pequeñito, ¿no? ¿Sí? Y obviamente esta conductividad térmica no va a cambiar. Es constante. Es constante, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos queremos pecar de ser exigentes con la exactitud, ¿no? Y buscamos para el material compuesto de una pared, buscamos la conductividad térmica, pero en función a la temperatura. ¿Cómo resolveríamos este problema si la conductividad térmica
Claro que en este caso, para fines prácticos, porque un ingeniero tiene que ser práctico, no me sirve, pues, ¿no? Estar buscando variación de la conductividad térmica con la temperatura. ¿Por qué? Porque no va a variar casi nada, ¿no? No va a variar casi nada. Pero ¿qué pasa? Aunque sea como un ejercicio didáctico, o a lo mejor para alguna situación especial, sí necesitamos saber la influencia de la variación de la conductividad térmica con la temperatura y que tenemos que tomarla en cuenta. ¿Ya? Entonces, fíjense, este ejemplo número 2 va a ser recalcula el ejercicio anterior, así se va a llamar. Ahí está, ¿no? Recalcule el ejercicio anterior. Suponiendo que la conductividad térmica cambia con la temperatura. De acuerdo a, aquí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Estamos? Ahí está. Miren, esta es nuestra conductividad térmica, ¿sí? En donde K se mide en vatios, metros, grados centígrados y T en grados centígrados. ¿Ya? Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí creo que no vale la pena, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso, hacerles recuerdo que los grados centígrados y los Kelvin son equivalentes, ¿sí? Toda la vida son equivalentes, ¿no? Al menos cuando las unidades de temperatura están combinadas con otras magnitudes. Por eso a veces yo digo vatios, metros y grados centígrados y escribo K, ¿no? O pongo metros, vatios, metros y coloco grados centígrados y digo Kelvin, porque al final y al cabo son equivalentes, ¿no? Entonces se van a olvidar. Kelvin es equivalente con grados centígrados y Fahrenheit es equivalente con Rankine, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fíjense, a ver, ¿cómo sería? ¿No? Con toda la información que teníamos hace ratito, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar solución. Aquí está menos K, pero esto depende de T por el área. Ahí está, ¿sí? Esa sería mi ecuación de Fourier, pero en donde ya K cambia con la temperatura, ¿no? Por eso estoy colocando K en función a T, ¿sí? En función a T. No significa K por T, cuidado, ¿no? Es K en función a T. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar aquí las variables, ¿no? El área la saco y aquí cada quien con quién, ¿no? K de T, diferencial de T y aquí de X. Nada más. ¿Y qué hacemos? Integramos, ¿no? X entre 0 y el espesor de la pared y esto entre T1 y T2. ¿Está bien? Entre T1 y T2. Así de sencillo. No hay por dónde perderse por acá. Entonces, ¿aquí qué voy a tener?
Y abajo esa integral sencillita es el espesor nomás, ¿no? Y aquí en la integral, fíjense, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 0.249 por T2 menos T1. Más 3 por 10 a la menos 4 medios por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. Menos 5 por 10 a la menos 7 tercios. ¿Por quién? Por T2 al cubo menos T1 al cubo. Ahí está, ¿no? Integrando, ¿de acuerdo? Con los, reemplazando los límites superiores e inferiores, ¿no? ¿Ya? Ahí está, jóvenes, ¿sí? Aquí la aclaración, la temperatura tiene que estar en grados centígrados, dice, ¿no? La K está en vatios metros grados centígrados. A es metros cuadrados, el espesor tiene que estar en metros, entonces todo esto nos va a salir en vatios, ¿sí? Nos va a salir en vatios. Ah, el signo, miren, lo podemos anular también el signo, ¿no? Podemos absorber el signo colocando T1 menos T2, ¿ya? En todo, ¿no? Aquí invirtiendo esto, ¿no? Invirtiendo esto y esto, entonces anulamos el signo. ¿Ya? Entonces vamos a poner T1 menos T2. 42 menos 25. Y listo, tenemos que calcular esto, ¿ya? A ver, para que nos salga más reproducible y más seguro, vamos a usar esto, ¿no? A ver, era 42, ¿no? Por si acaso. 42, 25. Sí, está bien, 42 y 25. Más 10, dice, ¿no? Elevado a la menos 4 entre 2. Eso lo podemos colocar como 1.5 directamente, ¿no? Elevado a la menos 4. Por 42 al cuadrado menos 25 al cuadrado menos 5 tercios, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos colocar esto? Ya no importa, 5 elevado por 10 elevado a la menos 7 entre 3 por 42 al cubo menos 25 al cubo.
Está 175,76, digamos, ¿sí? Y esa sería la respuesta. 76. A ver cuántos decimales más hay. 76, eso nomás, ¿no? 76,4. 76 vatios. Y esta es la respuesta, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos este resultado, ¿dónde hemos encontrado este dato? En tablas, ¿sí? En tablas más completas, ¿no? Si la comparamos con el resultado del anterior, sí, 170 vatios y aquí ya nos dio 175. Obviamente este es más exacto, ¿no? Es mucho más exacto, desde luego que sí. ¿Ya? Desde luego que sí. ¿De acuerdo? Pero muchas veces no justifica, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto trabajo para mejorar la precisión en 5 o 6 puntos, digamos, ¿no? Ya. Porque, a ver, si nosotros quisiésemos calcular el error, no sería mucho, ¿no? Menos 170 entre esto por 100 y mejoramos la precisión en un 3,3%. Nada más. ¿Ya? Entonces muchas veces no justifica. ¿De acuerdo? No justifica. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Jóvenes. Casi da lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si el área cambia? En el caso de una pared plana, el área en la cara izquierda, ¿no? Si volvemos al dibujito, el área de esta pared plana en la cara izquierda es exactamente la misma área en la cara derecha, ¿no? Y solamente estamos tomando en cuenta el flujo de calor en la dirección que sea perpendicular a esta área, ¿no? Pero una pared en realidad tiene muchas otras áreas. Por ejemplo, tiene un área aquí arriba, ¿no? ¿Acaso no hay transferencia de calor por ahí? Arriba y abajo, obviamente no se ve abajo. O en la cara frontal, aquí, ¿no? Entonces también hay un área ahí, en la parte frontal y en la parte posterior, ¿sí o no? Hay un área, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Pero ¿por qué no estamos considerando el flujo de calor en las otras direcciones? Ya que les había dicho que el flujo de calor es tridimensional. No se considera en estas otras direcciones. ¿Por qué? Porque estas áreas, en primer lugar, son pequeñas, ¿no? Estas otras áreas son pequeñas. Para un área de 6 metros comparado con un área que puede dar un espesor de 15 centímetros, no es grande el área. Entonces, se puede despreciar, por un lado. Por otro lado, esas áreas pequeñas siempre están cubiertas, ¿no? Por ejemplo, en la base está cubierta por el piso. Entonces, el piso actúa como aislante. Entonces, no hay flujo de calor en esa zona. Y por arriba puede estar el encadenado, ¿no? Depende si es encadenado. Está cubierta, entonces, ¿no? La cara frontal, esta cara de aquí, ¿no? Esta cara frontal, ¿no? Está a lo mejor cubierta con la otra pared. Y la cara posterior está cubierta con la otra pared. Entonces son caras que están aisladas o cubiertas. Entonces esas otras áreas no me interesan. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si tuviésemos, jóvenes, ahora un sistema en donde el área es variable? ¿No? Una superficie plana con área variable, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, las losetas, ¿no? Que hay en algunas calles. Esas losetas hexagonales, ¿no? Parece que son planas, obviamente, eso está muy bien, tiene que ser plano, pero el área expuesta, ¿no? A la superficie tiene un área diferente del área que está en la tierra, en el piso. Pero ¿por qué el área no es la misma? ¿Por qué? Porque si el área fuese la misma, la loseta se saldría. Aunque hemos visto que en algunos casos las losetas esas
se salen, ¿no? Pero ya es por el uso, la vibración, los camiones, ¿no? Se salen, pues, pero si están bien colocadas y son nuevas, no se salen. Están bien encastradas ahí unas con otras en el piso, en la calle, ¿no? No estoy hablando del pavimento, ¿no? Pero para que son entonces materiales planos, pero con área variable. Yo me voy a imaginar para este otro ejemplo, para el ejemplo 3, una loseta cuadrada, ¿ya? Con área variable. Aquí está. ¿De acuerdo? Pero que sea cuadrada, ¿ya? Voy a dibujarlo acá, ¿ya? Yo sé que ahorita me van a captar, pero es cuando veamos el dibujo. Visto de arriba sería así. Más o menos, ¿ya? Entonces esto es visto de arriba. Yo he visto este tipo de losetas en algún lado. Ahí está, ¿sí? Esas serían vistas de frente. ¿Ya? Vistas de perfil tendría que tener esta forma. Ahí está, ¿sí? Esta es vista frontal. Y esta es una vista lateral, si quieren, ¿no? Ya vamos a estas dimensiones, ¿ya? ¿Sí? Si quieren, aquí sería 30 centímetros. Y las dimensiones más pequeñas que sean 20 por 20. ¿No? Y podemos también acomodarle un eje de coordenadas, ¿ya? Donde quieran, ¿no? ¿Sí? Donde quieran. Yo puedo, si quieren, aquí abajo. ¿De acuerdo? Si la conductividad térmica es constante, entonces el perfil de temperaturas va a ser lineal. Ya vamos a tener un perfil lineal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener T1 y aquí T2. Entonces el flujo de calor va a viajar definitivamente en esta dirección, ¿no? En la dirección horizontal. Y las otras áreas están cubiertas, entonces podemos suponer que no hay flujo de calor en esa dirección, ¿no? ¿Ya? En esas otras direcciones. Es decir, estas áreas están cubiertas, ¿no?
Entonces no hay flujo de calor en esas otras caras. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una conductividad térmica. Aquí un área 2. Y aquí en esta otra cara, un área 1. Entonces el área es variable. ¿Ya? Ahora, suponiendo los siguientes datos. Bueno, pues, ya ahí está, ¿no? Entonces hay que calcular la razón de la transferencia de calor. ¿Cuánto calor puede transferir este elemento plano de área variable? ¿Sí? Ahí está, fíjense cómo estamos acomodando la ecuación de Fourier, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Pero ahora el área depende de X. Inclusive podríamos tener casos en donde K y el área cambien, ¿no? Más general sería así, ¿no? No estamos olvidando decir. Entonces K que dependa de la temperatura y el área que dependa de X. Ese sería el caso general, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ambas. Entonces en este caso solo el área depende de X. Y K aquí asumimos que es constante, 0,05. ¿Cómo hallamos entonces la dependencia del área con X? Fíjense, esta es una figura trapezoidal, es como una pirámide recortada, ¿no? ¿Sí? Es como la pirámide de los egipcios, pero como que lo hemos recortado y solamente estamos usando la base de la pirámide, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la variación del área con la longitud X es proporcional, ¿no? Porque es lineal. Es proporcional. El área, en otras palabras, es proporcional a X, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el área es linealmente, tiene una variación lineal con X. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a anotar los datos, ¿no? Aquí el área y aquí X. Cuando X es 0, el área es 20 por 20, ¿no? ¿Sí o no? 20 por 20. Pero eso si quieren lo calculamos aquí. El área 1 es el área más chiquitita, ¿no? 20 por 20 centímetros. Y el área 2 es 30 por 30. Ahí está, entonces cuando X es 0 tenemos el área pequeña, área 1. Y cuando X es igual al espesor, esto es 0,1 metros, el área ya aumenta un poquito. Ahí está. Entonces aquí hay una dependencia lineal. ¿Y qué podemos hacer? Obtener la ecuación de una línea recta para ver la dependencia de la una con la otra, ¿no? Ahí está, entonces fíjense, el área
Menos el primer punto sería 0,04 y esto sería 0. Esto viene y se copia, ¿no? Y ese lo contrasta con los otros datos, ¿no? Y ahí está, fíjense. Entonces ahí hallamos la dependencia del área en función a X. Si X vale 0, el área vale 0,04. Esto, ¿no? Y si el área vale, y si X vale 0,1, 0,1 por 0,5 sería 0,05 más 0,04 me va a dar 0,09. Entonces se cumple. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la razón de la transferencia de calor va a ser igual a menos K ahí está, fíjense cómo estoy separando variables, ¿no? Para integrar. Miren, ya estoy absorbiendo el signo acá, arriba, ¿no? Y aquí abajo, con calma, ¿no? 0, delta. En realidad sería 0 entre 0, 1, ¿no? La integral, de una vez reemplazando los datos. T1 vale 100. Menos por menos me va a dar más. Ya las unidades sabemos que nos tienen que salir vatios, ¿no? Y aquí abajo, yo puedo integrar con el logaritmo, ¿no? Ustedes ya saben, eso. Pero démosle el trabajo sucio a la calculadora, ¿no? ¿Ya? No es prohibido, ¿verdad? Yo no me enojo que hagan esto. ¿Ya? Una integral de... Ahí está, entonces 0, 1, 0. $1.62, 186. $3,7, ¿ya? Vatios. Ya, ahí está la respuesta, ¿ya? Es chiquitito, pues no es como la paredzota del ejemplo anterior, ¿no? Sí, aunque la diferencia de temperaturas es más o menos grandecita, 120 grados centígrados la diferencia de temperatura, pero también la conductividad térmica es bajita, entonces está funcionando como un aislante. Y lo que transfiere calor es 3,7 vatios. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con este otro ejemplito?
¿Dudas, preguntas, jóvenes? Ya. Para el día lunes, jóvenes, van a leer la convección, ¿ya? El mecanismo de la convección. Para directamente hacer ejercicios nomás. Agarren el texto. A ver, tienen dos tareas, ¿no? Estudiar el mecanismo de la conducción a nivel microscópico, qué es lo que pasa, por qué un sólido conduce el calor. Y otro, leer todo lo relacionado con convección. Van a leer, por favor. Ya, yo directamente voy a entrar a los ejemplos. Y si alguien tiene alguna duda sobre lo que han leído, para eso estamos, ¿no? Para aclarar esas dudas. Ya, jóvenes. Está bien, ingeniero. Muy bien. Gracias, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. Ingeniero, Diga. ¿dónde puedo conseguir el libro? ¿Será que lo puede pasar? ¿Nos puede colaborar con eso, por favor? ¿El libro? Sí, el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Ahorita lo paso al grupo. Ahorita mismo, antes que me olvide. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. No lo coloco en Classroom porque es ilegal, ¿no? Eso se llama piratería. Mejor por un medio no oficial como WhatsApp. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahí nos vamos a quedar. Cuídense, jóvenes. No beban mucho. Cuídense. El hígado solo hay uno. Solo uno tiene un hígado en esta vida. Y eso no se repite. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.